Eso es lo que el diablo quiere, tumbarle, tirarle, empujarle con violencia y que se quede tirado allá en la calle. Quitarle el gozo, quitarle el propósito de Dios. Pero cuando Dios ya planeó algo para su vida, de una u otra manera lo va a librar. Estos dijeron, lo tiramos a la cisterna y se acabó todo. Lo tiramos ahí y nadie va a saber de él. Lo tiramos ahí y le decimos a nuestro padre que un animal salvaje se lo comió. Eso es lo que Satanás quiere. Con lo de allá afuera no está haciendo nada, pero con usted y conmigo él sí está luchando. Y si no lo puede dominar, cuando usted está despierto, en los sueños le va a llegar. En los sueños no debe estorbarle. Yo le digo porque yo he tenido experiencias en sueños también. Pero he mirado cómo el Señor ha estado ahí ayudándome. Y no solo yo, sé que muchos de ustedes han tenido sueños feos, las cuales Satanás ha querido matarlos. No solo golpearlos, empujarlos, no, matarlos, quitarles la vida de sacarlos de esta tierra. Pero el propósito de Dios es otro. El propósito de Dios es que lleguemos allá arriba. Amén. El propósito de Dios es que nos esforcemos y seamos obedientes y creamos y tengamos fe en Él y pongamos nuestras cargas en Él. Amén. Porque José, me imagino que pues él decía que mis hermanos no me quieran, que mis hermanos tengan odio contra mí, yo los amo. ¿Y usted cree que eso el Señor no lo miraba? El Señor miraba el corazón de José y decía, este tiene amor, a este voy a escoger. Porque los demás tenían mal corazón, los demás querían matar a José, querían destruirlo. Y dice, cuando lo metieron a la cisterna, para ellos él ya estaba terminado, se iba a morir. Y hasta ahí va a llegar su sueño, hasta allí va a llegar el propósito de Dios en la vida de él. ¿Será que usted y yo a veces hemos pensado que el propósito de Dios se va a acabar cuando llegó la enfermedad o llegó el problema? Posiblemente haya llegado un pensamiento negativo de eso a nuestra mente. Hasta aquí llegué. Hasta aquí. Pero el Señor tiene otro plan para su vida. Y el plan es que su propósito se cumple en su vida. El propósito de Dios se cumple en su vida. ¿Qué decía el hermano Ovidio? Tuve un accidente, pero el propósito de Dios no era que me quedara allá en el hospital o que estuviera en una tumba hasta este momento. ¿Qué digo? El propósito de Dios era que le alabara esta mañana en este lugar. El propósito de Dios es que vengamos el día sábado, el día domingo a la iglesia a glorificar su nombre. Pero el propósito de Satanás es quitarnos, apartarnos del propósito. Y Satanás pensó que tirándolo a la cisterna iba a morir, se iba a terminar José. Pero el propósito de Dios era que llevar a José a un lugar muy alto para que él pudiera hacer sustento, no solo para Egipto, sino para la tierra que había habitada en ese lugar. Para que él pudiera ser hombre de bendición, hombre de bien en aquel lugar, un hombre sabio, amén. Un hombre que pudiera ver la mano de Dios sobre él. Porque José, aparte de ser despreciado de sus hermanos, él fue vendido y fue trasladado hacia Egipto, pasó por cárceles, pasó por problemas personales allá, pero dice la Biblia que Dios estaba con él. El Señor siempre estaba con él. ¿Por qué cree que el Señor estaba con él? Aunque él no estuviera con su familia, aunque él estuviera lejos, donde había un lugar de perdición, ¿cómo se mantuvo él para que Dios estuviera con él? Se mantuvo apartado de lo malo y tuvo temor siempre al Señor. Porque cuando llegó a la cárcel, la Biblia dice que aún lo hicieron jefe de la cárcel. Fíjense cómo el Señor trabaja, aunque él fuera un preso como común, como los demás, pero en él había algo diferente. El Espíritu de Jehová estaba sobre él y ponía gracia en él y lo ponían en todas partes y él era prosperado, dice la Biblia. Lo llevaban a todo el lugar y el Señor lo bendecía. Todo lo que él tocaba, dice la Biblia, él era prosperado, era bendecido. Después de que fue despreciado, pasó por la cárcel. ¿Y qué hizo el Señor después con él? Por su obediencia. Porque el propósito de Dios no se iba a quedar en la cisterna. El propósito de Dios no se iba a quedar allá en la cárcel. El propósito de Dios, ¿cuál era? Llevarlo a un lugar más alto, pero tenía que ser obediente. Amén. Lo podemos ver en Génesis